Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro video, sí, otro video, ya. Seguimos grabando. Aquí nos compete el día de hoy. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en el video anterior de la organización feudal? Y que uno de los elementos que terminó descomponiendo este orden feudal fue el comercio. ¿Y cómo se dio el comercio? A través de las cruzadas. Entonces tenemos que hablar un poco de las cruzadas para poder entender esa descomposición que vamos a hablar más adelante. Ya. Bueno, el primer dato que les voy a decir sobre las cruzadas es que se conocen con el nombre de cruzadas desde el siglo XVIII en adelante. Estuve averiguando por qué el motivo de eso, pero no pude. Pero si es en el siglo XVIII, yo asumo, yo pienso así sin saber, puede que tenga algo que ver con la ilustración o con el pensamiento de los ilustrados. No sé, es algo que se me imagina. Me dicen siglo XVIII, yo al tiro pienso en la ilustración. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cómo se llamaban antes del siglo XVIII? Y la respuesta es simple: se llamaba Guerra Santa. Para que entiendan esto un poco más, bueno, aquí nos metemos un poco más en el cuento de las cruzadas mejor. Bueno, se llama Guerra Santa porque se trataba de una guerra hacia los infieles de Tierra Santa. Tierra Santa, Tierra Santa. ¿Cuáles eran esos infieles? Los musulmanes, los creyentes de Mahoma, esos árabes cochinos que creen en otro Dios que no es en Alá y en Mahoma. Para que capten mejor, la guerra... Voy a tratar de decirle Guerra Santa a las cruzadas porque se llama realmente. La Guerra Santa es culpa de la iglesia, porque la iglesia fue la que hinchó para matar a estos infieles. Claro que sin ella no se hubiese reactivado el comercio en Europa Occidental y tampoco se hubiese descompuesto el orden feudal. Vaya a saber cuánto tiempo más hubiese durado si no fueran por ellas. Claro, y también el intercambio cultural y comercial hubiese sido menor. Por supuesto estaba Bizancio, pero Bizancio estuvo mucho tiempo en guerra, primero con los musulmanes y después con los turcos selyúcidas y después con los mongoles y después con los turcos otomanos. Entonces ese intercambio cultural económico se vio en cierto sentido interrumpido. Si no hubiesen habido tantos enemigos golpeando duramente a Bizancio todo el tiempo, a lo mejor el intercambio se hubiese dado por ahí de manera natural. No se hubiesen necesitado hacer las cruzadas. Les recuerdo que por favor vean el video así de Bizancio para que tengan un poco más de información sobre el tema. Ahora, hay algo clave para entender la fortaleza de las cruzadas. Y es que mientras la influencia de la Iglesia Católica sea fuerte en Europa Occidental, fuerte será el eco de esto de ir a hacer la Guerra Santa contra los infieles en Tierra Santa. ¿Ya? Esto se da en un momento en que las reformas a la Iglesia, principalmente con Gregorio VII, en esos tiempos más o menos, mediados del siglo XI, sí, principios del siglo XII, esas reformas tienen peso, las cuales significaban quitar la influencia de los laicos, de los nobles, de la administración del clero secular, porque ellos influían para nombrar autoridades que estuvieran siempre a sus beneficios personales, a sus propios intereses, más que a los de la religión cristiana. Bueno, más información está, debemos decirle que aquí está el video donde se habla de la organización del clero, propiamente tal. ¿Cómo parte esto de las cruzadas? Guerra Santa, perdón. Esta guerra, parte como una idea que en algún momento fue planteada por el Papa Gregorio VII, pero él la había planteado contra aquellos que aquellos los que fomentaban la querella de las investiduras. Esto de que habían ciertos laicos que nombraban a sus propias autoridades del clero
para tener beneficios, sean sacramentos, sean tierras de la iglesia, sea dinero, en fin, ciertos negocios que se necesitaban hacer en ese momento. Pero fue Urbano I, el año 1095, el primero que dijo: hay que hacerle la guerra a los infieles de Tierra Santa. El año 1095. El objetivo: la lucha contra los musulmanes. ¿Por qué? Para recuperar Jerusalén, propiedad que antes pertenecía al Imperio Bizantino y que había sido antes provincia del Imperio Romano desde los tiempos del emperador Augusto. Acuérdense del hablado de que, bueno, incluso antes, pero acuérdense que en los tiempos del emperador Augusto, cuando el Imperio Romano era uno solo, no estaba dividido en dos todavía, nace Jesús, y que su sucesor en el trono fue durante su administración que Jesús sufrió la crucifixión, y esto fue en la ciudad de Jerusalén. De modo, bueno, ese era más o menos el motivo, la razón por la que había que hacer la Guerra Santa. Lo interesante de señalar es que, a pesar de que teníamos una Europa occidental desfragmentada en feudos, en que todos eran entre señores y vasallos, con excepción de los reyes, de que habían unas que otras tribus seminómadas así amenazando por los rincones, a pesar de todo eso, se pudo mantener cohesionada, unida a toda Europa bajo la lucha de la Guerra Santa. ¿Por qué? Porque la religión cristiana, la religión católica, era muy fuerte en ese lugar. Por eso se pudo hacer. ¿Qué era lo que decían los nobles? Supuestamente el discurso de los nobles era cooperar con la evangelización de los infieles, es decir, convertirlos al cristianismo. Y eso es parte por la formación cristiana que tiene esa formación que tiene algunos nobles que son caballeros al mismo tiempo. Pero en realidad nunca fue así. Esto no fue por una cuestión de evangelización, fue por motivos e intereses personales, por ganar riqueza, fama, fortuna. Y esto es algo que nosotros, la gente de Latinoamérica, escuchamos cuando nos hablan de esos conquistadores españoles que vinieron aquí y destruyeron a nuestros antepasados indígenas. Es exactamente la misma motivación. Bueno, si quieren un poco más de detalle, el deseo de conquistar y ser el líder y dueño de lo que se conquiste, el apetito por conseguir tesoros exóticos provenientes de aquellos lugares tan lejanos. Y otra, claro, esto no se puede olvidar, son las mujeres. ¿Qué creen ustedes que iban a hacer con las mujeres? ¿Qué creen ustedes que iban a hacer con las mujeres de allá, de Tierra Santa? Le iban a regalar flores, le iban a regalar dulce, le iban a tratar con amor y cariño. Sí, claro, un amor y cariño brutal, diría yo. Eso pasa en todas partes donde hay invasiones, no solamente aquí en América Latina, o fue en el caso de las Guerras Santas, fue en cualquier parte donde hay invasores. Hasta en Vietnam pasó ese tipo de cosas. La primera cruzada se realiza por los cruzados. Es decir, los nobles y caballeros que se dirigen a la lucha contra los musulmanes. Es decir, que son esta casta de los nobles son los que, si nos regimos por el orden feudal de Europa, es la casta de los nobles los que van a pelear esta Guerra Santa, y es la casta del clero la que evita algunos excesos de la guerra, o más que nada está preocupada de evangelizar a los infieles. Los villanos no están ni ahí, no existen aquí. Los villanos se quedaron en las tierras del Señor así labrándola, y ellos nunca supieron de lo que fue la Guerra Santa.
murieron sin saber, solamente estaban preocupados de los cultivos, de estar ahí, para que tengan una idea. La Primera Guerra Santa logra arrebatarle a los musulmanes una gran porción de los territorios de Oriente Medio, incluyendo Jerusalén. De modo que el sepulcro de Cristo pasa a manos de la Iglesia por un momento de la historia. Por un momento la Iglesia católica tuvo en sus manos el sepulcro de Cristo. Pero el problema que tuvo los cruzados, los llamados cruzados, los nobles, fue que apareció un nuevo enemigo que desplazó a los musulmanes. Ese enemigo era los turcos selyúcidas. ¿Por qué se llamaban selyúcidas? Porque su líder se llamaba Selyuk. En vista de que aparecieron estos turcos, fue necesario realizar una segunda guerra santa. Pero, bueno, aparte los musulmanes ya fueron desplazados. Después esto ya no fue solamente una guerra contra musulmanes, ya se convirtió en una guerra contra los turcos. Por cierto, más adelante vamos a hablar de los turcos así en detalle, como para que tengan una idea. Los turcos empezaron a ser contratados como mercenarios de los musulmanes, y así fue como entraron a esa zona. Y por eso los turcos empezaron a desplazar a los musulmanes. ¿Ya? Cuando tienen obviamente la fuerza y la articulación suficiente para eso, obviamente. Después, una segunda guerra santa no fue suficiente. Fue menester hacer una tercera guerra santa. Tercera. Esta tercera guerra santa tiene una particularidad. Los estados cruzados de Palestina se estaban desmoronando. Un rey sarraceno llamado Saladino había expulsado de sus castillos a todos y cada uno de los cruzados. El Papa propuso una nueva cruzada antes de que la Tierra Santa volviera a ser de los sarracenos. Increíblemente, Barbarroja se dio a llevar a cabo esta nueva cruzada para el Papa, contra quien había luchado tan duramente. Los reyes Felipe de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra ya estaban a bordo de los buques que les llevarían a Oriente Medio. El agotado ejército de Barbarroja había andado durante cientos de kilómetros a través de abruptas montañas bajo el sol de julio. Así pues, al tropezarse con las rápidas aguas del río Coxu, los hombres se sintieron sorprendidos y agradecidos. Ni siquiera Barbarroja pudo resistirse a meterse en el frío y refrescante río sin detenerse siquiera a quitarse la armadura. Ante las incrédulas tropas supervivientes, Barbarroja se ahogó. Algunos afirman que el emperador no pudo nadar por causa de su armadura de metal. Otros creen que su corazón de 67 años no aguantó más. Independientemente de la causa de su muerte, la cruzada de Barbarroja terminó allí, el 10 de junio de 1190. Ese fue el final del Sacro Emperador Romano. El objetivo de Saladino es Jerusalén. La antigua gran ciudad es sagrada para el cristianismo, el judaísmo y el islam, y es prácticamente la capital de Tierra Santa. Si alguien puede terminar como vencedor en este conflicto interminable, será el ejército que tome Jerusalén. Como consecuencia del fanatismo y la hostilidad europeas, los sarracenos se han vuelto duros y están más sedientos de sangre. Su amor por el arte ha sido sustituido por el amor a la guerra. Como respuesta a las cruzadas, ahora han adoptado el principio de la yihad. El efecto ha sido devastador para los cruzados. Cuando las noticias de la victoria sarracena de Jerusalén llegaron a Europa, se inició otra cruzada. Los reyes de las tres ciudades más poderosas de Europa, Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio Romano, enviaron a Tierra Santa cientos de miles de cruzados. Saladino sabe que su enemigo más peligroso es el inglés Ricardo Corazón de León, un brillante estratega que aprendió el arte de la guerra luchando contra su propio padre. Construye fortalezas colosales y siempre lucha en primera línea, el ideal de un guerrero romántico. Los dos respetados adversarios han empezado a hablar finalmente de paz. Al poco tiempo, Ricardo se embarcó con rumbo a Inglaterra. La tercera cruzada había llegado a su fin. El acuerdo final fue firmado el 2 de septiembre de 1192. Según sus términos, Jerusalén permanece en manos sarracenas, pero se debe permitir a los peregrinos cristianos
que visiten los lugares sagrados con libertad y seguridad. Parece un compromiso adecuado para una guerra librada por la religión y la tierra. La paz reina en Tierra Santa de momento. Desafortunadamente, en un territorio tan pequeño que alberga tantas culturas diferentes y que es cuna de 3 de las más grandes religiones del mundo, sospecho que la sangre volverá a manchar la arena algún día. Después, no fue ya hubo 3 guerras santas. Después hubo una cuarta. Hubo una cuarta donde ya hubo una cuarta. ¿Y pasó algo en esa cuarta? No, no pasó nada en esa cuarta. No pasó nada. Pasó la cuarta guerra santa sin nada interesante que decir. Después, bueno, hubo una quinta y ahí la cosa se fue. Hubo una quinta, hubo una sexta, hubo una séptima, hubo una octava. Y ya como desde la cuarta en adelante ya la cosa se fue. Para que me entiendan. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Porque bueno, en parte se fue perdiendo el sentido de la Guerra Santa. Los mismos cruzados atacaron a los bizantinos. De hecho, el año 1204 saquean la capital del imperio bizantino, que es Constantinopla, que fue un nuevo revés para ese imperio que lleva como 500 años en guerra. ¿Por qué se genera este problema? A ver, la primera Guerra Santa fue exitosa. La segunda, por ahí quedó, por lo menos hubo ganas de pelear. Primero con los musulmanes, después contra los turcos. La tercera también, pero ya en la cuarta como que la cuestión se empieza a ir al carajo, por decirlo de alguna manera. Y de ahí en adelante, hasta la octava. Hasta la octava. Y fue necesario hacer 8. Por lo menos más de un siglo así, haciendo guerra. Con intervalos de tiempo, pero igual. ¡Qué lata! ¿Por qué empezó a pasar esto? De que se empezó a ir como a las chacras. Fue porque, acuérdense lo que dije en un principio, la Guerra Santa iba a tener significado, iba a tener fuerza, mientras la Iglesia Católica tuviese fuerza en Europa Occidental. O sea, esto empezó a perder su peso, a perder su influencia, porque la Iglesia se empezó a ir un poco menos a la mierda. ¿Y por qué? Acuérdense, porque empezaron a pasar cambios importantes en Europa Occidental. El orden feudal empezó a desquebrajarse. Junto con ello, estas 3 castas que tenían una posición determinada en la sociedad. La del clero empezó a tambalear, al igual que el de la nobleza. La de los campesinos empezó a mutar con otra que empezó a aparecer. Eso fue lo importante. Ese fue un motivo muy importante. O sea, empezaron a pasar todos estos cambios que obviamente también va con la reactivación del comercio, un cambio importante cultural. Con el cambio cultural viene un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad está principalmente influenciado porque ya el centro del pensamiento del hombre ya no estaba enfocado en Dios, sino que estaba enfocado en el hombre mismo. Eso es importante. Otro motivo de peso fue el ataque de los mongoles o del imperio mongol, en un momento inicial dirigido por Genghis Khan, posteriormente por sus hijos y posteriormente por sus nietos. Estaban los turcos y estaban los cruzados, entre ellos también los bizantinos, peleándose entre sí. Al llegar los mongoles atacaron a ambos, entonces ese frente que se hizo en la Guerra Santa quedó inmovilizado. De hecho, los mongoles ayudaron a que Bizancio no cayera tan rápido. O sea, la agonía de Bizancio duró un poco más gracias a los mongoles. Eso también es importante. Bueno, este video se hizo corto, siento yo, pero es que es como lo más esencial de las cruzadas o Guerra Santa.
esto que le acabo de decir. Ya lo demás es entrar en detalles. Por ejemplo, la primera Guerra Santa pelearon tanto con tanto, personas tanto con tanto, y fue tanto con tanto. Pero básicamente eso es como lo esencial de la Guerra Santa. El legado es que, bueno, fue que gracias a ella se reactivó el comercio. ¿Por qué se reactiva el comercio, ya que tanto lo he mencionado? Fue porque, bueno, verán, los musulmanes, o los sarracenos, mejor dicho, tenían contactos, mira, tenían comercio, rutas comerciales y sistema de correos, rutas de correos, que iban hasta la misma China. En China se hacen un montón de adelantos que después llegan ahí y después llegan a Europa. ¿Cuáles adelantos, por ejemplo? El papel, la brújula, el dinero, o sea, el dinero, el papel moneda principalmente, los billetes, la pólvora, que después da paso para las armas de fuego. Ese tipo de tecnología viene desde China, la tienen los musulmanes. Y después los musulmanes con las cruzadas pasa a Europa Occidental. Es el cuento. Y sin contar también que en los mismos musulmanes eran parte de la herencia de lo que fue la cultura greco-romana, que en Europa Occidental solamente está confinada en los monasterios y bueno, en todas las propiedades que tenía la Iglesia Católica. No pasó a manos de los nobles, no pasó a manos del resto de la población de Europa. En cambio los musulmanes las tenían a manos llenas. Ahí por todas partes irradiaban esa cultura. Entonces nos faltó el que llegó y encontró algunas influencias, alguna difusión y por ahí aprovechó y encontró algo interesante y se lo llevó para Europa, junto con un montón de estas tecnologías que digo y un montón de baratijas y cosas distintas que influenciaron a la gente que vivía en Europa. Por eso digo que hubo un intercambio comercial y cultural importante, y eso fue lo que con estas nuevas tecnologías, estos nuevos conocimientos, estos nuevos elementos que cambiaron los hábitos y la forma de vida de los europeos, fue lo que hizo que se generara un cambio tan grande que hizo tambalear el orden feudal y lo cambió por otro. Para que lo entiendan mejor, por eso se lo explico de nuevo. Bueno, y estas causas y este cambio que se fue generando va a ser motivo de un siguiente video. Y en otro video vamos a hablar del Imperio Mongol propiamente tal. Es importante verlo porque repercute mucho, no solamente en lo que fue la Guerra Santa, sino también en lo que hace la caída de Constantinopla por los turcos. Van a ver que sin ello no se puede entender el surgimiento de los turcos otomanos. Porque claro, tenemos a los turcos selyúcidas y después hablamos de turco otomano. Sin los mongoles no se puede explicar que ellos acabaron con los selyúcidas y por la misma pelea contra los mongoles surge los otomanos. Bueno, ese es el video de hoy, mucho más corto que el de ayer, que el del martes. Pero bueno, les recuerdo que le den like a la página de Facebook del Historiador Histrónico para tener más información sobre estos videos y sobre si ustedes quieren hacerme alguna consulta que tengan, sea para la escuela, sea porque estuvieron viendo algún documental, no sé. Eso. Bueno, cuídense, que estén bien, nos vemos. ¡Adiós!